¿A quién tengo aquí? Esa no es la de Don Quijote, esa es la de Curro Jiménez, tío. Ya te vas a poner la Mi escudero termográfico. Esperarse, que no me veis, que estoy aquí con el pasijao de las gafas. Aquí tenemos el velocímetro de hilo. ¿Cómo era? Anemómetro. Anemómetro de hilo. ¿De hilo qué? ¿De hilo caliente? De hilo caliente. Suena eso muy hard. ¿De hilo caliente por qué? A ver. ¿Qué tiene eso por ahí? A ver. En el extremo hay una resistencia eléctrica de un cable por donde pasa una pequeña corriente eléctrica. En la medida que el aire que pasa por aquí, el viento, enfría ese hilo, pues podemos medir la velocidad de esa corriente de aire. La velocidad. Vale. No es capaz de medir el caudal ni... No, esto es anemómetro. Vale, la velocidad del aire. Entonces, si hay mucha velocidad, hay mucho aire. Y si hay poca velocidad, hay poco aire, más o menos, así. Esto es lo que vamos a utilizar para encontrar algunas infiltraciones de aire. Vale, o sea, que pasamos del mechero, de la Sole, decía mi amigo Hugo, a algo más serio. Algo más serio, de la mano de un profesional serio. Vale, pues nada, ya tenemos capítulo para hoy, Miguel. Hoy tampoco damos la solución, mañana.